Y por ejemplo, a lo mejor te pasa a ti esto con locking y popping. A ver. Porque te digo, somos personalidades diferentes tú y yo. Yo tiendo a ser un poquito más alegre y tú un poquito más serio, ¿no? Entonces, las energías que se transmiten en house tienden a ser un poquito más alegres al popping, por ejemplo. El popping tiende a ser un poquito más serio. O sea, los BPMs, digamos, o sea, comenzando por cómo suena la música. Sí, la instrumental de cada estilo. Uno tiende a tener un chingo de energía. El house en este caso que está súper rápido y todo y por ejemplo la base o el acento va hacia arriba, ¿no? Estás todo hacia arriba todo el rato. Y el popping no, es un poquito más relajado, ¿no? Bueno, lo que me ha tocado ver. Sí, es que está bien curioso, porque volvemos al tema. Puede que haya alguna persona que baile el popping acá de, ¿sabes cómo? Como bien hype. Sí. O que baile el locking como super mega hype. Ok. Y puede haber personas que bailen el house como muerto, ¿sabes cómo? Ya. O sea, no estoy diciendo que sea malo porque sea muerto, sino que lo bailan muerto en el sentido de ¿Es el día de demasiadas. Oh, porque es el día de muertos. Dale. Entonces, el hecho de decir que bailan muerto me refiero más a que no expresan tantas emociones. O no es que no expresen emociones, no expresan esa tal vez felicidad. Ya. Y no porque no sea felicidad como tal, a lo mejor ellos tienen otra manera de expresar su felicidad. Y ellos son felices bailando así, pero son más... No más callados porque al fin de cuentas es baile, o sea, no es hablar. Sino que demuestran de una manera menos hype que las otras, por así decirlo. Ok. Pero eso es un muy buen punto, fíjate, porque sí, normalmente yo las personas que conozco que bailan locking siempre están felices, siempre están como... Y yo también intento, porque al final de cuentas volvemos a lo que habíamos platicado con el Drogi de que es un personaje de baile. Entonces, el locking, por ejemplo, a mí me encanta también por esa esencia que tiene de dar un show. Ok. Todos, al final de cuentas, yo creo que todos los estilos van a dar un show porque sí. de eso somos, ¿no? O sea, somos bailarines para eventos, no para eventos exactamente, me refiero a exponernos hacia la gente y transmitir un mensaje, ¿no? A través de nuestro baile. Sí. Que eso ya pues depende y hay más temas a desglosar ahí. Pero a lo que voy exactamente es a que el locking a mí me inspira a poder transmitir mensajes. Entonces el locking me permite a mí abrirme a través, te digo, de sus grooves, de su fundación. Me permite abrirme a mí para mostrar otro lado, por así decirlo, ¿no? Ese lado que a lo mejor yo en palabras no lo puedo transmitir, el baile me lo permite hacerlo. El baile es esa puerta que yo puedo abrir para yo poder expresarme, conectar con las personas, etcétera, etcétera. Okay. Al igual que el popping, tal vez. Ya. Yeah. Pero para terminar, entonces sí, está como sesgada esa parte, okay. Porque no es que no existan bailarines serios de house o personas hype, super hype de locking o de popping, sino que tal vez no las hemos conocido. Ok, sí, te sigo completamente. Y de hecho, voy a pasar al siguiente tema porque lo voy a ligar con esto que estamos hablando, ¿ok? Claro. El siguiente tema que yo tenía era etiquetas de género en la danza. Okay. Pero no voy a hablar esta vez de género. Voy a hablar acerca de las etiquetas que hay dentro de la danza. Lo voy a generalizar todavía un poquito más, ¿no? Ok. Que en este caso, a lo mejor como tú comentas, yo estoy cayendo en el sesgo de que, yo no he conocido ningún bailarín de house que sea serio, sino que todos los que he visto son alegres, ¿no? O que, todos los bailarines que he conocido de popping no son hiper alegres, pero comparados con qué, ¿no? Porque en este caso yo la referencia que tengo es Raybaza, ¿no? De la energía que me transmitió en su clase. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Me estoy yo dando cuenta de ese sesgo o esas etiquetas que yo le estoy dando a cada estilo dancístico por únicamente la información que tengo, que no es toda. Entonces, y yo ya estoy afirmando que es toda o que esto tiene que ser así por ser así, ¿no? Entonces, ahorita me acordé, estaba viendo el podcast de Roberto Martínez con Diego Rosarín, ¿no? Sí. Que acaba de subir. La gente que esté viendo este podcast probablemente sí ubica a Roberto o a Diego Rosarín. Ojalá que sí, y si no, vayan a verlos porque están muy chidos, hay mucho que aprender de ellos. Pero en este capítulo, que todavía no lo termino,
Diego Rosarín comenta algo acerca de unas pinzas. Unas pinzas que destruyen y reconstruyen territorios. Sí. Y él habla de estos territorios como un guión que tú te adjuntas por decir que tú eres tal cosa. ¿Okay? Por darte una identidad. Por ejemplo, él hace la referencia de si tú te identificas como jugador de fútbol, pues ¿qué describe un jugador de fútbol? Pues es un jugador de fútbol todo aquel que usa taquetes, usa un short, usa medias, usa... ¿Me explico? Entonces, y se va a correr y entrena en tal lugar. Y, ya le estás adjuntando todo lo que es un jugador de fútbol como un guión. Y cuando tú te identificas como tal, tienes que seguir ese guión. Entonces, estas pinzas que él dice acerca como... Creo que lo agarró de un filósofo o de un libro, no me acuerdo muy bien la fuente. Pero él que comenta de dos pincitas, que una pinza es para como destruir, si mal no recuerdo, todo ese guión que adjunta a una persona que se identifica con cierta actividad, con cierta manera de ser. Y la de reconstruir es, si ya destruiste todo lo que hace a ¿qué le puedes añadir para reconstruir ese significado? Como por ejemplo, él también hace este ejemplo de si tú eres hombre, entonces tú aparte de ser hombre, como eres hombre, tienes que ser macho. Tienes que no llorar, tienes que tener mucha fuerza, ¿me explico? Sí. Tienes que ser súper masculino. Y entonces, si tú con la pinza de destruir, destruyes todo ese concepto que le estás dando a esa palabra y la reconstruyes, y es como, si eres hombre, también puede ser un nombre femenino, o puede ser un hombre que llora, o puede ser, ¿me explico? O sea, le empiezas a añadir nuevos elementos o significados a la misma palabra para no caer en un guión predeterminado. Sí. Entonces, si hablamos dancísticamente hablando, digo, yo creo que a lo mejor estoy cayendo en este sesgo de que, pues todo bailarín de house tiene que ser alegre, tiene que ser así, o tiene que vestirse así, o así. Pero ¿qué pasa si digo no? Los bailarines de house pueden ser alegres, pueden ser tristes, pueden ser serios, pueden ser lo que tú quieras, ¿no? Y a lo mejor tú dices, no, pues todos los bailarines de house bailan con ropa wanga. Pues no, a lo mejor no, a lo mejor hay gente que le gusta bailar house con ropa super skinny, ¿no? O super pegada al cuerpo, o sea, todo el significado que le das a una palabra o a identificarte con una manera de ser, tú le desconstruyes todo lo que ya se le ha añadido como predeterminado a eso y le tratas de añadir conceptos nuevos, significados nuevos, personalidades nuevas, identidades nuevas y de esta manera pues agrandas un poquito más tu percepción de todo. Y ya no quedas como que no, es que si eres esto, únicamente tiene que ser así. Sino que si eres esto, pues puede ser como tú quieras agarrar eso. ¿Explico? Tú construyes tu propia identidad a través de adjuntar los significados que quieras a esa identidad. ¿No? Entonces ahí es como que pues, lo trato de ligar, ¿no? Si tú ya tienes la etiqueta de que si a este género dancístico tú tienes que ser así para poderlo bailar, pues no, destrúyelo y construyelo como tú quieras, dependiendo de cómo tú seas, como tú te guste, como tú quieras transmitirlo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué opinas ahí hasta ese punto? Hoy en la mañana me toqué una publicación me topé una publicación muy interesante donde salía, creo que era un ingeniero alemán en Alemania, que es, pues me imagino donde está, y esta persona se viste con falda y tacones, y así anda en la calle, así va a trabajar, es lo que cuenta el post, ¿verdad? Entonces puede ser cierto, puede no ser cierto. La verdad es que salen imágenes de esta persona, de esta misma persona en diferentes ocasiones, situaciones, donde está vestida con falda, con tacones, con medias, etcétera, etcétera. Entonces, se me hace curioso ahorita que mencionas eso, porque siento, pues va de la mano, ¿no? O sea, en el sentido social, el cómo nos creamos. Y a veces es que ni siquiera nos creamos, sino que se nos imponen ciertas etiquetas. O sea, ciertos adjetivos o ciertas cualidades a las personas. Como tú dices, el hecho de yo nacer siendo hombre en México, pues muy probable, no sé las probabilidades, ¿verdad? Pero vamos a decir que probablemente yo voy a sentirme un macho, por así decirlo, ¿no? ¿En el sentido de qué? En el sentido de que a la mujer la devaloro, me creo una superespecie, ¿sabes cómo? Entonces todo eso que
Que no es algo nuevo, te digo, venimos viviéndolo pues históricamente desde hace muchísimo tiempo. Sí. Pero se me hizo muy interesante ese caso porque pues sí, o sea, creo que existen diferentes tipos de etiqueta. Existen etiquetas que pueden ser mundiales, o sea, y creo que puede haber etiquetas, en este caso hablando ya bajándolo a la danza, creo que pueden haber etiquetas culturales o etiquetas comunitarias, por así decirlo, ¿no? Que ya son como de una cantidad más pequeña de personas. Entonces, siento o pienso que hay etiquetas o sea, que debemos cuestionar en el sentido de decir, estas etiquetas sí nos sirven, estas etiquetas no nos sirven. Porque volvemos a un punto que tú ya habías comentado. Un bailarín es un atleta y por lo tanto debe cuidar su condición física, ¿cierto o falso? ¿Eso sí lo dices, Es cierto? cierto. Yo también creo que es así. Okay. Y creo que lo has comentado, no sé si una o más ocasiones, y hay personas que están de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, ese tipo de etiquetas, o sea, el decir, una persona, un bailarín, debe siempre aspirar a tener una buena condición física, sí debería ser una etiqueta. ¿Por qué? Porque si voy a bailar, si alguien más va a bailar, necesita tener una cierta condición, o sea, para poder, digamos, resistir 2 horas, 3 horas de clase a la semana, para poder todo lo que se le exija, ¿no? Ya sea en un grupo, ya sea en clases, etcétera, etcétera, ¿no? O tú como maestro también. O como maestro también, sí, nos toca a todos. Ajá. Entonces, ese tipo de etiquetas, yo siento que sí, o sea, sí son buenas etiquetas. Ok. Y como tú comentabas, el hecho de decir, en este caso, el yo soy hombre y el yo soy macho, esas yo creo que sí son etiquetas cuestionables. Y no es que no se estén cuestionando, porque ahorita ya podemos ver un poquito más de libertad sexual, de libertad en identidad de género y todo lo demás. Entonces, inclusive, pues también en libertad de expresión, ¿no? En comentar lo que yo siento, lo que yo soy, etcétera, etcétera. O también, por ejemplo, vamos a tocar otro tema en el baile que creo... me gustaría explorar esto o investigar esto de si antes, de antes, qué tanto tabú existía entre que un hombre heterosexual, por así decirlo, bailara Vogue, o bailara Street Funk, o bailara estos estilos. Porque ahorita te digo, al menos yo explorando esos estilos, yo soy heterosexual. Entonces yo no siento un tabú en el sentido de bailar eso y decir como, ay, ¿qué van a decir mi familia o mis amigos o las personas que bailan conmigo inclusive, ¿no? Y te digo, también tiene que ver la cultura o la comunidad o las personas, en este caso familia podría ser, el cómo se ve esa parte o qué tanto se digiere en el sentido de qué tan abiertas son las personas, ¿no? Porque puede haber familias que lo acepten completamente. De hecho, puede haber familias que digan, que yo les diga, soy homosexual, y me dicen, está bien, o sea, respetamos tu preferencia sexual, ¿no? O puede haber por el otro caso, o sea, del otro lado, puede haber y yo decirle y que ellos no me acepten, que inclusive que me corran de la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Viendo cosas más graves. Entonces, perdón, volviendo, siento que las etiquetas deben de ser cuestionables y cada uno estar en cuestionamiento constante de las etiquetas y estar como de cierta manera cambiándolas, por así decirlo. O sea, hay unas etiquetas, te digo, que yo creo que deben predominar por más tiempo y hay otras que sí deben estar cambiando con el tiempo, porque lo que también es cierto es que en temas de baile pues también las cosas van cambiando, se van innovando. Entonces, digamos que mañana nace como otro subgénero del house o nace otro tipo de locking, ¿no? Llega otro vato y dice, ¿sabes qué? Pues yo combiné esto con el locking y a mí me gusta, entonces yo ya tengo que cambiar mis configuraciones para yo poder quitarme como como esos ajustes en mi cuerpo, porque también lo que sucede es que, por ejemplo, una persona, digamos que baila, si yo bailo locking y quiero empezar a bailar house, para mí probablemente va a ser difícil el agarrar los grooves, en el sentido de estar practicando el jacking o estar haciendo footwork, dependiendo de lo que haga, ¿no?
Entonces sí, siento que esa parte de las etiquetas debe intentar, o sea, se tiene que aprovechar, por así decirlo, para un bien y no para nada más estar como generalizando. O sea, pura, ¿cómo se dice? Pura acción reaccionaria, en el sentido de decir, ah, esto tiene que ser así, y así, y así, sino estarse como cuestionando las etiquetas. Sí, como los valores predeterminados que uno le adjunta a un significado, ¿no? Así. Ok. Sí, de hecho, también como otra etiqueta que surge como ejemplo es que los hombres no pueden bailar ballet, ¿no? Por ejemplo. Ajá, que eso es algo que se hacía antes y ahorita ya es como que no, sí, o sea, tú pásale si tú quieres bailar ballet, no pasa nada. Y tampoco porque seas bailarín, de hecho en general, a veces a uno, ah, ¿tú eres bailarín? Sí, ah, pues eres gay. O sea, le terminan contando que bailar te hace gay. Mm. O que si una mujer baila breaking, ah, pues esa morra es bien Ya. macho, ¿no? ¿Me Ujú. explico? O decir que, ah, que el breaking es únicamente para hombres. Igual que ballet es únicamente para mujeres, ¿no? O sea, quitarles esas etiquetas o a esos valores a esos bailes. Ujú. Igual como tú comentabas, ¿no? De que si tú bailas bow y eres heterosexual, nada que ver a lo mejor en la cultura, pero no por eso tienes que ser, no debes de hacerlo, no puedes hacerlo, Sí. o tiene que significar otra cosa. Sino de, es que el hecho de seguir perpetuando esas etiquetas únicamente evita el progreso, tanto mental y cultural allá afuera, Mm. ¿no? Sí, Entonces, como tú estoy de acuerdo. comentas, hay etiquetas que siempre se tienen que estar cuestionando, porque si estas etiquetas lo que están haciendo es restringir la comodidad, perdón, Sí. dancística de ciertas personas, entonces a lo mejor no deberían de estar ahí, ¿no? Como decir, no, pues si tú eres mujer, solamente puedes bailar ballet y no breaking, ¿no? O sea, Sí. eso quítalo. O si tú eres esto, no puedes hacer esto. Quítalo. O sea, todos deberíamos poder ser libres de hacer todos, sin decir, ah, pues si eres esto, eres lo otro, ¿no? Y si haces esto, eres lo otro. Sino que respeto y libertad para todas las personas, básicamente. Sí, y no, y ahorita, por ejemplo, creo que todos podemos estar de cierta manera orgullosos, porque al menos aquí en Tijuana, en la comunidad, ya no se dan esos casos de... Al menos no me ha tocado a mí escuchar ya casos de discriminación, en el sentido de, ah, pues este vato pues es gay, o, ¿no? O este baila esto. Y siento que por el mismo hecho de ser un poquito más artístico todo esto, también o sea, se inspira o se desarrolla de una manera en la que se van cayendo o rompiendo los estereotipos y las etiquetas. Entonces también siento que si no existe como toda una libertad, sí existe cierta libertad en el yo poder expresar quién soy, en qué género me identifico, etcétera, etcétera.